Él es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Y estamos con él. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, buenos días. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Atento a la noticia que están comentando en este momento. Queremos contextualizar, Andrés, y que nos vayas contando y también poder entender a la audiencia. ¿Por qué? Porque tenemos al frente una senadora de la República, ¿cierto? Una senadora de la República, una figura electa que ganó su elección hace muy poco tiempo. Y por otro lado tenemos a la Fiscalía con una investigación que se inicia tras una denuncia anónima por fraude al fisco, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar acá? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque uno dice, pucha, un parlamentario tiene fuero, entonces, ¿qué tiene que pasar para que pueda hacer avanzar este proceso, ¿cierto?, en contra de la senadora Flores? Una cosa que pienso debe distinguirse es lo que se conocen como medidas cautelares y otra cosa que son las medidas intrusivas de investigación. Las medidas cautelares dicen relación con la persona imputada o con sus bienes para asegurar una eventual indemnización, por ejemplo. Cuando hablamos de una persona que goza de fuero parlamentario, como la persona sujeto de interés penal en la noticia que estamos comentando, no puede ser llevada obligatoriamente, es decir, contra su voluntad, a un tribunal, porque precisamente goza de fuero. Es decir, no se le puede imponer una medida cautelar personal, como por ejemplo una orden de detención. Ella solo podría acudir voluntariamente, como hemos comentado en otros contactos días atrás. Cuestión distinta son estas medidas intrusivas. ¿Qué significa? Que forman parte de la investigación y apuntan a la entrada, al registro y a la eventual incautación de bienes, en términos sencillos, cosas que puedan ser útiles para acreditar o bien descartar la existencia de los hechos que fueron expuestos mediante esta denuncia anónima ante el Ministerio Público. Por lo tanto, es perfectamente posible y tal como escuchamos al señor fiscal nacional, aquí habría actuado previamente un tribunal, grado de garantía, autorizando la diligencia según las palabras del fiscal nacional. Ahora, para que se produzca justamente este actuar de las policías, de llegar al Congreso Nacional, de tomar ciertos computadores, a lo mejor cierta documentación a la senadora. ¿Por qué? Porque vamos al origen de esta denuncia. Esta es una denuncia anónima, ¿cierto? Para que esta denuncia anónima, porque si no cualquier persona pudiera denunciar anónimamente a cualquiera, ¿cierto? Para que esta denuncia anónima tuviese peso, para que la Fiscalía iniciara una investigación, debió haber tenido argumentos y pruebas importantes para iniciar este proceso, ¿o no necesariamente? Claro, obviamente dentro de lo que es la seriedad de una investigación penal, denuncias pueden ser de diversa índole, pueden ser anónimas, pueden ser expuestas a los cuatro vientos en los medios de prensa, puede ser mediante una querella interpuesta en un tribunal, es decir, hay diversas formas de iniciar el proceso penal, pero cualquiera de estas sea, una vez que la toma el ente persecutor, es decir, un órgano profesional especializado en investigaciones penales, que es el Ministerio Público en nuestro país, entonces deben hacer un examen de mérito, es decir, analizar si hay sustento en esa imputación, sea la forma que tenga, ¿verdad? Denuncia, querella, etcétera. Y una vez analizado eso, entonces recién pueden realizarse diligencias de investigación y llegar a esta clase de diligencias intrusivas que obviamente tienen un alto impacto, ¿verdad?, dentro de lo que es la opinión pública, por el hecho mismo que se investiga y también por la calidad de la persona principal sujeto de interés en esta investigación. Por lo tanto, uno como simplemente lector, ¿verdad?, medianamente informado de estos hechos, puede llegar a esa conclusión, es decir, que el Ministerio Público cuenta con antecedentes serios para haber solicitado, primero haber decidido realizar la diligencia. Y O en sea, segundo lugar, si no tuviese expuesto.
Claro, si no tuviese sustento esta denuncia anónima, prácticamente la Fiscalía no podría haber abierto una investigación. Estamos con Andrés Benavide, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Andrés, se habla de la famosa cuota Flores, porque aquí el delito a investigar o la denuncia sería inicialmente que la parlamentaria en su minuto, la diputada, cuando era diputada, ¿cierto?, tenía contratado a ciertos personajes, asesores, a trabajadores, que les pagaba, no sé, un sueldo de X y le habría pedido ella una parte de ese sueldo de devolución, ¿cierto?, que le entregara ese sueldo en efectivo. ¿Cuál es el delito ahí? ¿Cuál es el delito puntual ahí? Y llegaran a ser verdad esos hechos. Entonces, lo más probable es que estaríamos dentro de la figura del fraude funcionarial, o también conocido como fraude al fisco, que está en el artículo 239 de nuestro Código Penal, porque habría operado una defraudación. Es decir, estamos hablando de un gasto innecesario, un gasto mal hecho. ¿Cuál? El pago de asesorías dentro de lo que son las cuotas de asignación parlamentaria, ¿verdad?, por servicios inexistentes. Esa es la que entiendo yo la denuncia anónima que se formuló, y es lo que se está investigando. Si llegara a acreditarse aquello, entonces los dardos apuntan a la configuración de ese tipo penal, como ya indiqué, y que forma parte del grupo de delitos de corrupción pública, de delitos contra la administración pública, como se denominan en derecho penal. Ahora, cuando uno dice, se llega a demostrar, tú lo dices muy claro, Andrés, ¿cierto?, se tiene que demostrar el delito. Ahora, cuando estas transacciones, si se hubiesen hecho, digamos, si existieran en verdad, a lo mejor se hicieron en dinero efectivo y a lo mejor la plata nunca llegó a una cuenta. ¿Cómo se prueba ese hecho? Porque es la palabra de uno contra el otro, ¿no? Bueno, si uno solamente se queda en ese plano, ¿verdad?, de que es la palabra de uno contra otro, evidentemente que es más difícil derrumbar este estado jurídico de inocencia que nos asiste a todos mientras no se dicte una sentencia condenatoria y esta esté ejecutoriada, esté firme. Pero recordemos que en el ámbito penal existe lo que se denomina el principio de libertad probatoria. Es decir, tú puedes acreditar un hecho, y esto le sirve tanto a la parte que imputa, ¿verdad?, a la parte persecutora, que por el momento es el Ministerio Público, y al parecer se sumaría el Consejo de Defensa del Estado, y le sirve también a la defensa, esta libertad probatoria. Yo puedo aportar cualquier antecedente, ya sea de cargo o de descargo, para acreditar mi teoría del caso, mi versión de los hechos, con una sola restricción, y es que no vulnere derechos y garantías fundamentales. Ahora, puede ser, por ejemplo, Andrés, que pase lo siguiente. Estamos con Andrés Benavide, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Puede ser el siguiente hecho, en lo que uno puede entender, en el fondo, que puede ser que los hechos hayan pasado como el denunciante efectivamente dice que pasaron, pero como no hay ni una prueba que demuestre lo que el denunciante diga es cierto, puede ser que la diputada o la parlamentaria nunca sea condenada, aunque esos hechos sean ciertos, porque no hay prueba. Bueno, esa es una discusión eterna dentro de nuestra disciplina, lo que es la verdad real y lo que es la verdad procesal. Si usted dice que los hechos habrían ocurrido como dice la denuncia anónima, pero no existe prueba, en el ámbito jurídico diremos que nunca existieron. ¿Se fija? Porque lo que importa es la verdad procesal, es decir, los antecedentes que obran, los que se van recopilando dentro de una carpeta de investigación. Si en la carpeta de investigación no existen hechos como los que se denunciaron anónimamente, en nuestra disciplina jurídica esos hechos nunca ocurrieron. Impresionante, ¿cierto? Porque ahí donde está, yo creo que también, de una u otra forma, la gran duda de este hecho, porque dentro de los rumores que hablan del Congreso siempre se dice, no, que esta es una práctica usual entre muchos parlamentarios, pero claro, como se da o se daría en dinero en efectivo, no hay pruebas que efectivamente puedan condenar este supuesto fraude al fisco. También a lo mejor donde ahí está la tranquilidad también de la propia senadora Camila Flores, o que efectivamente esto no exista, porque es difícil creer que exista toda una invención al respecto y que también la Fiscalía se preste a abrir una investigación si es que no tiene justamente una prueba o alguna demostración de que esto pudiese ser así. Miren, denuncias verdaderas,
denuncias falsas han existido y van a existir toda la vida. Nosotros, con los antecedentes que tenemos, con la cobertura periodística de calidad que ustedes realizan, uno se informa. Pero obviamente sería muy poco serio el poder decir que ya que hubo una denuncia y ya que han habido diligencias de ingreso, de registro, de incautación, ya con solo esos datos ya tenemos a una persona culpable y condenada. La verdad es que sería una falta de seriedad enorme, tanto periodística como jurídica. Exacto. ¿Se fija? Para eso existe el Estado de Derecho, para eso existe el debido proceso, para eso existe la separación de poderes y por eso hay un órgano especializado. Y de hecho, las palabras del mismo fiscal nacional habla de que un tribunal autorizó esta diligencia, de que la defensa ha cooperado y ocupa la expresión también, son consecuencias no inevitables. Exacto. Habla un poco en clave, ¿no? Pero Exacto. con esto de consecuencias no inevitables está haciendo alusión a otro principio o concepto que menciona el propio fiscal nacional y que es el principio de objetividad, que está en su ley orgánica constitucional. Entonces, aquí no está diciendo de que ella ya es una persona condenada, que es una persona culpable, no. Es un sujeto de interés penal, procesalmente es una persona imputada, pero puede resultar absuelta en un juicio oral o puede terminar mucho antes la causa con un archivo o efectivamente también puede tramitarse toda esta causa y llegar finalmente a una condena. Es decir, O sea, siguiendo antes lo de que es eso, el lenguaje periodístico es una noticia en desarrollo, tanto en el plano de ustedes como en el jurídico. Ahora, Andrés, pero primero para llegar a eso tiene que ser desaforada. Ahora, para ser desaforada, Camila Flores, en este caso, ¿qué pruebas contundentes tendrían que haber para que se procediera a un desafuero? Mire, las pruebas contundentes principalmente en estos casos que yo conozco dicen relación con testimonio. Esos testimonios solamente servirían estos testimonios para desaforarla, porque ojo, el desaforar a la diputada tampoco quiere decir que sea culpable. No, por supuesto, hay una distancia. La voy a desaforar para llevarla a juicio recién. Exacto, hay muchos kilómetros de diferencia entre un punto y otro. Pero volviendo a la idea de la libertad probatoria, el Ministerio Público puede recabar testimonios de personas que dicen, por ejemplo, sí, efectivamente me pagaban y yo tenía que devolver X cantidad de dinero, pero también la defensa, si ejerce una defensa activa, correcta, seria, también podrá aportar testimonios de personas, por ejemplo, que prestaron asesoría y que efectivamente tienen como demostrar tanto el servicio prestado como el pago de la boleta, como el depósito de transferencia en su cuenta, etcétera, etcétera. ¿Se fija? Entonces, ese principio rige para ambos. Y no solamente testimonial, podrán haber también las conversaciones WhatsApp, que entiendo que ya existen en la carpeta, porque recordemos otra idea importante que tiene que ver con el secreto, ¿ya? Un secreto que no puede ser eterno. Puede también, si existen transferencias bancarias, pueden haber cartolas, puede haber documentos de diversa índole también, ya sea impresos, escritos de puño y letra, es decir, pueden haber muchísimos antecedentes para construir una historia, ya sea que esté orientada a acreditar hechos o a desvirtuar esos hechos. Exactamente. Andrés Benavides, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por este contacto, nos contextualiza, nos mete, ¿cierto?, en esta verdadera noticia en desarrollo, como tú bien la has interpretado, y también aprovechamos de saber un poquito más de lo que pasa, y no necesariamente si la senadora es desaforada, es culpable, y hoy día es una investigación, y quizás, si las pruebas nunca aparecen, aquí nada pasó y la causa queda archivada. Muchas gracias, Andrea. A ustedes, los felicito por el trabajo que desarrollan. Muy buen día. Muchas gracias. Andrés Benavides, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, con nosotros en Pura Noticia Matinal. Oye, tuvimos un día de lluvia ayer, comieron sopa